Dios les bendiga, mi gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, testimonio favorito. Dios lo hizo. Gracias a todos ustedes por su respaldo. Nosotros, como siempre, súper agradecidos con Dios por lo que Él está haciendo, por la manera en que Él siempre está abriendo puertas, bendiciéndonos, por su gracia y su favor. Y siempre agradecido con ustedes. Gracias de verdad por todo su respaldo. Sigan orando por nosotros. Suscríbase si no se ha suscrito, denle a la campanita de las notificaciones y compártalo con alguien. Hoy tenemos una invitada especial, una nueva invitada especial, porque todos mis invitados son especiales, usted lo sabe. Y esa invitada especial es la hermana Mayra Collado. Dios te bendiga, Mayra. Amén, amén. Dios le bendiga más. ¿Cómo te encuentras? En victoria, gloria a Dios. Gracias por decir que sí. Siempre, para la cosa del Señor, siempre estoy dispuesta. Esto va a ser una buena conversación. Vamos a conocer de tu testimonio, Amén. de todo lo que Dios ha hecho. Vamos a comenzar. ¿De dónde viene Mayra Collado? Soy dominicana de un pueblo que le llaman San Cristóbal. Nacida y criada hasta los 15 años que llegué a los Estados Unidos. ¿Y cómo fue tu crianza? Vamos a hablar desde San Cristóbal por ir para adelante. Para adelante. San Cristóbal, mi tierra natal, la amo, la extraño. Viví muchas cosas bellas y mucha experiencia. Mi vida nací bajo mi padre, tengo 2 hermanos, un matrimonio, ¿cómo dice? Una familia desinfusional, porque no creo que haga una perfecta, pero sí en mi familia hubo mucho abuso. Mi papá tomaba alcohol y siempre le pegaba a mi mamá. Te criaste viendo a tu padre abusar de tu madre. Violencia, sí. Mucha violencia. ¿Cómo afectó eso tu crianza? Vamos a hablar de eso. Mal, mal, mal. A pesar de creerme una niña buena, siempre me preparé para que ningún hombre abusara de mí. Practiqué boxeo, practiqué atletismo. Yo decía, al que no le puedo dar, puedo salir corriendo. Oh, wow. Entonces siempre tenía algo de donde sacar de la manga para poderme defender. O sea, que te criaste viviendo a la defensiva. Perfecto. Wow. Y todo eso a consecuencia de lo que viste en tu hogar del núcleo. Del crecimiento. Háblanos de tu niñez, de tu juventud. Háblanos de quién era Mayra antes de Cristo. Vamos a hablar hasta el momento que recibió a Cristo y le damos la vuelta. So, dime. Sí. Bueno, siempre he sido de Cristo. Siempre has sido de Cristo. Lo único que no tenía el conocimiento de la palabra. Ok. Pero siempre se me cuncó desde niña. Mi mamá era católica. Eran católicos bien, leían el rosario, teníamos que ir a la misa. Bien estricto. O sea, bien... Sí, era bien estricta. De línea, como dicen, sí, bien de sí, línea. Sí. Mi tía, ese rosario así de la noche, teníamos que estar todo ahí. Si no, prepárese todo el mundo. Oh, wow. Wow. Tremendo. Iban a todos los velorios, todo el que se moría, y estaban ustedes cantando Sí. Claro, porque cantando, yo tenía sí. un primo que en paz descanse que él hacía eso. O sea, él iba, lo llevaban a todos los funerales y él iba a dar A rezar el rosario. a rezar el rosario todo. Y era bien largo. Yo me recuerdo que para ese tiempo yo no tenía el Señor. Sí. Y mi primo tomaba mucho. Yo iba con él porque siempre cuando se acababa todo, pues le daban alcohol. Sí, le daban alcohol. Comida. Yo iba con él. Sí. Yo iba con él para acompañarlo, ¿verdad? Compartir, Pero sí. era para beberme lo que nos iban a dar. Y yo recuerdo que él empezaba a rezar por ahí para abajo, era bien largo. Y yo no entendía lo que estaba pasando. Claro. Son 21 misterios. Wow. Cuéntame eso. Entonces, te crías en el catolicismo. Ajá. ¿Cómo fue tu caminar allí? ¿Verdad? ¿Que aprendiste? ¿Cómo fue tu vida? Aprendí mucho a amar a los demás, compartir. Siento que mi niñez fuera de mi casa era hermosa. Era hermosa porque pertenecíamos a un grupo de oración, el cual siempre ayudábamos a los demás. Dábamos clases, o íbamos a corregir las clases que daba Radio Santa María. Radio Santa María es un programa especial en la República donde educaban a los analfabetos. Ok. Entonces, los sábados, en la mañana, íbamos a un sitio llamado El Cerro. Allí nos reuníamos con esas personas y le ayudábamos a explicar lo que no entendían por la radio, para que se pudieran graduar y aprender a leer, y hubo mucho progreso. Y esto era como parte de la iglesia de la católica. iglesia. Tú Perfecto. estabas activa en... Bien activa. Íbamos a los hospitales a ver los enfermos. Yo recuerdo que me daban 5 centavos en mi casa diario para comprar merienda. Yo nunca lo usaba. Yo lo guardaba para cuando yo fuera al hospital, tener que llevarle algo a los enfermos. Oh, wow. Entonces, eso fue algo que tu mamá te inculcó de pequeña, Perfecto. el preocuparte por los demás. Por lo demás.
el ser buena con los demás, el ayudar a los demás. Eso sí, que es algo que cargas de pequeña porque el que te conoce, ¿verdad? Mucha gente que te van a ver que te conoce saben que tú eres una persona, ¿verdad? Que eres Que muy ayudó. generosa y que te gusta ayudar, que no esperas nada a cambio. Una bendición. So estaba Mayra, la que se estaba creando en la iglesia católica y todo esto. Pero ¿cómo era Mayra fuera de eso? Siendo niña, era rebelde, terrible. No me podía mirar al mar. Te decía adentro a pecosar. Y no en la escuela, porque me tenía que portar bien, para que no me castigaran en mi casa. Pero yo la esperaba después de la escuela. Yo estuve en Santo Domingo ahora en diciembre y andaba con una muchacha que se quedó en mi casa, digo que es mi hermana, y me dijo, ¿tú te acuerdas ahí? Ahí le dijiste a una que le iba a tirar por esa barranca. Sí, porque era bien tough, como dicen los americanos. Como me tenían que respetar. Era ruda. Sí, me tenían que respetar. No me hable mal, no hable de mí, porque te entro a galleta, a pecosá. Era bien violenta, bien vengativa, bien orgullosa. Y una vez entras en tu vida de adulta. Me casé a temprana edad, fue un matrimonio arreglado por los padres. ¿A qué edad? A los 15 años. Me casé a los 14 y llegué a los 15. Wow. Sí, pero yo decía, con un cuerpo ya desarrollado y con una mente muy capaz, muy capaz. A los 14 años. A los 14 años me casé. A los 15 años consumí mi matrimonio. Por primera vez aquí en los Estados Unidos. Porque era tan despierta y dudaba tanto de los hombres que yo dije, no me entrego, no dejo que me toque, hasta que no me lleve a los Estados Unidos. O hasta que no tenga una casa que ofrecerme, algo que ofrecerme. Oh, wow. Pues eso fue por el cual me casé con él. ¿A qué edad te convertiste en mamá? En madre por primera vez. A los 16 años. Faltaban 12 días. O sea que tú entraste, para tú cumplir eras una 16. niña entrando en la vida de adulta, o sea, a una velocidad. Perfecta, entera. ¿Y cómo era ser una madre a los 16 años? Hermosa y me encantó. Jugaba con mi niña, muñecas, hice cosas que no hacía cuando estaba joven, que era una niña. La hice con mis hijas. Iba a la universidad, cuidaba a mi niña y también trabajaba con 16 años. Wow. Eso dice que estabas en la iglesia católica, pero tú y yo estamos hablando fuera de cámara y tú me contabas que sí, tú te criaste en la iglesia católica, pero básicamente no conocías a Dios porque no conocías de la palabra del Señor. Exactamente. Claro, el que no lee la palabra no conoce al Señor. Sí, a través de la palabra que conocemos a nuestro Padre. No lee la palabra, no puede tener fe. Y para creer en Dios hay que tener fe. Para poder vivir día a día tenemos que tener fe. O sea que tu caminar en el catolicismo fue por tradición. Tradición, perfecto. O sea, tú sientes que tú sales del catolicismo. ¿Hasta qué edad tú estuviste en el catolicismo? Hasta el 2000. Yo me bauticé de la iglesia cristiana en el 2001. En el 2001. En ese intermedio, desde el 97 hasta el 2001, tuve una travesía donde estudié todas las religiones. Quiero entrar ahí, vamos a hablar de eso. Estabas en la iglesia católica, tú me comentabas de que no conocías la palabra del Señor, básicamente no conocías a Dios. Dentro de ti había una curiosidad y un deseo de encontrar la verdad. Claro. Cuéntanos de esa travesía, vamos a hablar bien. Quiero que me cuentes una por una, yo quiero escuchar, yo quiero que tú me cuentes. Yo sentía que Dios me hablaba siendo niña. Yo tenía una tía que era cristiana, o que es cristiana. Y yo fui de vacaciones, tenía como 13 años, fui de vacaciones a su casa y ella tenía una Biblia. Y yo le decía, tía, yo pienso mucho en el futuro, qué va a pasar, cómo pueden pasar las cosas. ¿Me voy a prestar tu Biblia? Porque ella decía que en la Biblia estaban todas las respuestas. Yo le decía, yo quiero respuesta. Leí Apocalipsis, el libro más, no voy a decir difícil. Intimidante. Pero exactamente. Ese es el más intimidante. Sí, ese libro. Para muchas personas. Más challenge. Sí. Una vez tenemos conocimiento del Señor, una vez estudiamos la palabra, ya no es intimidante, pero para la gente que no tienen conocimiento y que no han estudiado la palabra, porque o sea, muchas personas lo ven como el cuco de la... Ese es el libro del cuco, ese es el libro que lo ven como las malas noticias, las cosas que van a pasar. Así lo pensaba yo. Yo también, antes de estudiar la palabra. Claro. Y cuando lo leí, lo poco que pude entender, porque
Si lo que hemos leído la Biblia, sabemos que Apocalipsis tiene atrás Daniel, te va hablando de lo que va pasando. Ezequiel te va diciendo todo lo que va a pasar. Entonces, no es nada nuevo. Está ahí, pero es el final. Por eso, al final, Pablo se le reveló todo esto. Entonces, por ejemplo, cuando habla de que se va a destruir la tierra, de que ya no va a ser por diluvio, sino por llama. Yo decía, Señor, ¿y cómo tú vas a quemar el barrio? ¿Cómo tú vas a quemar el pueblo, la ciudad? Yo era muy niña con una mente pensando qué podía pasar, qué iba a pasar. Háblame de las religiones que empezaste a estudiar. Yo quiero saber. Visité la iglesia adventista. Estudiaste y practicaste religiones. Estudié y fui a la iglesia a compartir. Perfecto. Comencé a ir desde niña a escondida. Ya a los 12 años había una familia que era adventista y el apellido Pichardo, y fui a su iglesia. Bien, pero yo decía, pero es que a Dios no solamente se lava los sábados, a Dios se tiene que lavar todos los días. Mi abuela, que en paz descanse, era adventista. Sí, entonces yo decía, un arete, eso no me va a quitar el yo amar a Dios, el yo estar con Dios. Comencé a abrir los ojos, ¿no? ¿Verdad? Fui a la iglesia mormona, muy bien, y me comenzaron a hablar de Dios, de la palabra, pero cuando me mencionan que Smith es lo más importante, yo dije, eso no está en la palabra, no es una palabra real. Cuando entraba de lleno, me cambiaban las cosas. Entonces dije, no es lo que yo busco algo más. Fui musulmana por un tiempo, muy unido, ayudan mucho a su grupo. Me encantaba el Ramadán, porque tú ayunabas, tú tenías esa comunión, pero las mujeres tenemos un tiempo cuando tenemos nuestro periodo menstrual, que nos ponemos débil. Y en ese momento uno puede tocar la Biblia o el Corán. Entonces yo decía, pero si ahora estoy necesitada, me siento débil. Y vulnerable. Sí, ¿por qué no voy a agarrar lo que me va a dar fuerza? Entonces me fui alejando, me alejé de esa. Visité y fui a la iglesia Testigo de Jehová. Perdón un momento, quiero hablar un poquito del musulmanismo porque Sí. quiero... tú la practicaste, eso te pregunto. Dentro de la religión musulmana, ¿es verdad que las mujeres tampoco tienen mucha voz ni voto dentro del musulmanismo, right? Nada. Es como que... No tienen ningún valor. ¿Cómo tú veías eso? Mal. Y te pregunto porque una mujer como tú, que eres una emprendedora, que eres una mujer Pues, que ahí dije, esto no es para mí. como digo, si somos en Puerto Rico, pelea por lo suyo. ¿Cómo Esto no es para mí. eso? Decía que la mujer no podía hablar de la palabra, que la mujer no podía predicar, que cuando tenía su periodo era sucio, que no podía tocar ni el Corán, ni estar cerca del hombre, porque lo manchaba. Y yo dije, no, esto no es para mí. Esto no es para mí. Seguí buscando. Vamos a la próxima. ¿Cuál más? Fui a Testigos de Jehová, me dijiste. Testigo de Jehová. Visité El salón. el Salón del Reino, muy querido. Yo tengo un hermano Sí. que es musulmán, que es testigo de Jehová, y su familia son testigos de Jehová. Y todavía lo digo actualmente. Si alguien quiere escudriñar la palabra y estudiar la palabra, la mejor persona preparada para hacerlo son los testigos de Jehová. ¿Okay? Fui al centro de ellos en Brooklyn, donde ellos fabrican ellos su propia atalaya, su propia Biblia, Sí, su revista. donde están los ancianos. Ellos tienen, esa parte del Brooklyn es de edificio donde ellos preparan a la persona. Es como un internado. Ahí tienen su habitación, viven ahí. Sí, como un colegio. Ellos lo preparan, tú estás preparado a seguirlo. Ellos te preparan para que tú lleves la palabra. Y en Ezequiel hay una parte que dice, tenemos que hacer una atalaya. Eso me llamó mucho la atención, me llamó más que todas las otras. Porque muchas cosas de la Biblia. Pero cuando me hablan, es verdad, Jehová. Sí, porque una atalaya es un vigilante. Salmo 84 me habla que el nombre de Dios es Jehová. Y en la palabra, la Biblia, aparece Jehová, ¿verdad? Pero
en el tiempo que yo estudié con ellos, no existía Jesucristo. Entonces yo decía, pero estamos hablando de nada más del Viejo Testamento. ¿Qué pasó en el Nuevo? Y el Espíritu Santo ellos no lo mencionan mucho. No, eso no existe. No existe para ellos. Para ninguno. De todas las religiones que estudié, para ninguno. Hasta Es como los bautistas que no llegué creen en aquí. el hablar en lengua. Porque yo tuve la Tampoco. experiencia de ir hubo una vez una iglesia bautista en Oklahoma que me llamó y me invitó para ir a ministrarle a los jóvenes de ellos un campamento. Y yo recuerdo que yo fui, pero lo primerito que ellos me dijeron, o sea, estuvieron en reunión conmigo y lo primero que ellos me dijeron, ¿verdad? Te invitamos, sabemos que tú eres pentecostal, pero solamente te pedimos Que no hables que lengua. no hables, ni hables lengua ni hables de lengua. Pero en la palabra te habla de lengua. Ujú. En la palabra en la primera parte que se habla fue cuando la Torre de Babel. Ahí fue cuando se vinieron diferentes clases de lengua. Entonces, existe, lo es. Sí, no, y habla de que cuando una persona habla en lengua, haya otra Que lo interprete. lo interprete. Eso habla de Perfecto. eso. Eso sí, ese existe. Pero hay muchos que no lo existe para Entonces los ellos. testigos de Jehová tampoco fue para ti. No, seguimos para adelante. Eso, ¿cuál? Le digo, participé mucho con ellos, la cena, solamente hacen la cena de la comunión una vez al año. Son muy unidos, se ayudan entre ellos, pero la palabra dice, yo no vine a buscar lo que están, yo vine a buscar lo que están perdidos. Entonces, aparte de que me alejé, en el 2013 tuve una mala experiencia con un familiar que votó a su hija porque la hija estaba enamorada con otro muchacho que no era testigo de Jehová y fue duro, era parte de la familia y me alejé mucho, mucho. Jamás volví. O sea, que ellos practican ese tipo de cosas de que si alguien se casa con alguien que no es... Y que si tú cometes yo entiendo, si yo cometo una falta, le falto a mi iglesia, le falto a mi pastor, que me castiguen, que me den una amonestación. Una disciplina. Sí, pero aquí te botan. Fácilmente te expulsan del centro, de la sinagoga, como ellos le llaman, De salón. del salón de reino. Y fui a muchas iglesias pentecostal, testigo de Jehová. Fui una en Nego Linagle, en el Alto Manhattan. Fui una en la 161, entre Fort Washington Estuviste un tiempo con y ellos. Broadway. En la República Dominicana fui a 2 diferentes sitios. Sí, yo compartí. Y no te voy a decir que compartí porque todavía después de los años, siendo cristiana, como todavía tengo relaciones con muchos de ellos, porque son bonitas personas igual que nosotros, llegué a compartir con ellos en diferentes ocasiones. Me invitaban, tenemos hoy una reunión especial, ahí estoy. ¿Qué otra religión practicaste? La judía, El judaísmo. sí, el judaísmo. Cuéntame un poco de eso. Yo estoy aprendiendo, ¿verdad? Porque es parte de tu testimonio, ¿verdad? Claro. Porque vamos a llegar ahí que tú estabas buscando la verdad. Tú estabas visitando todas estas religiones porque tú estabas buscando una relación con el Señor. Amén, así mismo. Y hasta este punto no lo habías encontrado. No la había encontrado. ¿Qué sucedió con el judaísmo? Y te pregunto, no sé mucho del judaísmo. No sé qué ellos practican, no sé cuáles son sus creencias principales. Háblame un poco de eso. Ellos leen su propia Biblia, que no creen en Jesucristo. Nosotros decimos que ellos mataron a Jesucristo, no le puedo decir eso. Ellos no creen en Jesucristo. Ellos creen solamente en Jehová. Después, los viernes, cuando a la caída del sol, no pueden andar en ningún vehículo, todo tiene que ser andando. Tú sabes que en New Jersey hay un lugar que se llama Lakewood, New Jersey. Y allí vive el tío de mi esposa. Y es de judío. Es un área de judío. Y ellos tienen un día que ellos no conducen ni hacen nada. Entonces... Viernes, la caída del sol. Ya sabe qué día es. Es chistoso porque el tío de mi esposa, él ha alzado pesas toda su vida. Y es un hombre bien... Bueno, ya tiene casi 80 años, pero un hombre bien fuerte y atlético. Y ellos siempre le iban a buscar a él para todo. El día que ellos no podían hacer nada, ese día ellos lo buscaban para que, si se ponía frío en la casa, ellos lo buscaban a él para que él fuera el que subiera el heater. O sea, para que él fuera el que tomara el botoncito del heater y lo subiera. Una vez creo que había alguien en silla de ruedas y iban para ¿cómo es que ellos le llaman? La sinagoga. La sinagoga.
y fueron a buscar al tío de mi esposa para que empujara a la persona de silla de ruedas hasta la sinagoga. Y después lo buscaron para que lo llevara para atrás para la casa porque ellos no pueden hacer nada. No, nada, nada. Ellos no conducen, pero algo sí, son muy prósperos. Sí. En Lakewood, New Jersey, ellos son dueños de todo. O sea, esta gente son dueños En el Alto de Manhattan todo. hay una, entre la 187, entre la 181 y la 187, todo eso le pertenece a ellos y a Amsterdam. Tienen su universidad, son muy educados, Sí. son muy prósperos, economizan mucho. Sus muertos, por ejemplo, alguien muere, ni la policía lo puede tocar. Ellos vienen y recogen sus muertos. Tienen su propia funeraria. Sí, tienen todo lo su de morgue. ellos. Sí, y todo lo hacen ellos. Todo lo hacen ellos. Son bien economistas. El papel de aluminio lo usan y lo reusan y lo reusan. Sí, porque dicen que eso es gastar dinero. En Puerto Rico dicen se come la ropa vieja. Lo cosen, la ropa vieja rota la cosen. Yo tengo una pregunta para ti. Tú me estás contando todo eso. ¿Cómo ellos son al respecto de que una persona, una mujer, una persona latina, entra a su religión? ¿Cómo trabaja eso? O sea, no tienen ningún problema con eso. No, ellos no tienen problema. Y yo te pregunto Sí. porque yo tengo el conocimiento de que los judíos son una de esas culturas o razas, como lo quieran llamar, religión, lo que sea, que ellos son ellos no cambian por nadie. O sea, tú no vas a ver un judío llegar aquí y mañana lo vas a ver vestido de Nike con una gorra. No, ellos No son cambian. rectos, ellos conservan sus principios, sus valores, sus tradiciones. Ellos no cambian por nada, por eso te pregunto. Ok, yo tenía algo bueno, o todavía tengo algo bueno. Por ejemplo, la adventista no podía usar arete, no podía usar pantalón. Así que tú te sometías a lo que fuera. Perfecto. Si yo vengo a conocer tu iglesia, yo tengo que dar respeto a tu iglesia, a tu centro, a lo que tú vayas. Donde tú estés, yo tengo que respetarlo. Entonces, ellos tienen su modo, su de vestir, de taparse la cara. Ellos, ¿cómo le digo? Ellos no andan mirando a nadie el que está al lado. Tú eres nuevo en la sinagoga, tú no tienes que dar nombre, nada. Tú nada más vas ahí y tú escuchas la prédica, tú escuchas lo que ellos tienen que hablar. Sí, que comparten. que aceptan, son bastante, Sí, aceptan no, a las personas. son céntricos. No miran a su derecha ni a su Ok. izquierda. Ellos viven para ellos. ¿Ok? No son amistosos. No se relacionan como nosotros. Que nosotros llegamos, hola, ¿cómo tú estás? Yo soy Mayra. Sí, porque Sí. eso hace sentido porque no conocen a Jesús o no tienen las cualidades de Jesús. Amén. Amén. Entonces ellos no, tú llegaste a su iglesia, claro, tienes que respetar, hacer la cosa como ellos lo hacen y ya. Igual cuando vamos a Israel, tenemos que entrar así, tenemos que taparnos la cabeza. No nos dejan entrar. Hay mezquitas que no podemos entrar si no tenemos la cabeza cubierta. ¿Verdad? Porque tú has ido a Israel ¿cuántas veces? 4 veces. 4 veces. Ok, so, te crias en la religión católica. Católica. Te apartas de la religión católica, entras en una jornada de comenzar a buscar tu propia relación con el Señor. Visitaste alrededor de 5 o 6 religiones. Quizá la pregunta está de más, pero ¿encontraste lo que estabas buscando? Hace rato. En el 2000. Pero allí, mientras en esa No. jornada, ¿encontraste lo que estabas buscando? No. En el 2000. ¿Qué aprendiste de esa jornada? ¿Qué aprendí? Bueno, las cualidades de las diferentes religiones, diferentes libros, diferentes culturas. Pero respecto a lo que tú estabas buscando, ¿qué aprendiste? Nada. Que no estaba Nada allí. me llenó. Que no estaba allí lo que estabas buscando. Y a pesar de que cuando uno tiene algo nuevo, dice cobita nueva barre bueno, es emocionante, tú estás aprendiendo, es como que tú estás llenándote de lo que tú quieres saber, de conocimiento, es la palabra. Ok, me sentí así, pero no era donde yo quería dirías que estar. estabas en una jornada religiosa. Yo me sentía sola entre personas. Es duro que tú estás rodeada de personas y te sientas sola. Y yo no quería sentirme sola. Yo quería sentirme como me siento ahora. Sola y llena del Espíritu. Me siento más que acompañada. Amén. Sí. Ok, vamos a seguir hacia adelante. Pasas esa jornada. ¿Cómo llegas a los pies de Jesús? O sea, tener tu encuentro personal. Porque sí, yo entiendo que de pequeña tú conocías a Dios. No lo conocías, pero tú sabes... De pequeña tú has tenido el temor de Dios. Vamos a ponerlo así. Sí, Vamos a ponerlo claro así. Y que por sí. eso estabas en esa búsqueda. Pero vamos a hablar del momento en que tú finalmente
tienes tu encuentro personal con el Señor? ¿Dónde comienza tu relación personal con Dios? Vamos a hablar de eso. Comencé a leer la Biblia. Sola, en tu casa, Desde el aparte. principio. Conseguí un libro que te daba capítulos para leer. Dice, lea la Biblia en un año. Y comencé a leer. Comencé a escudriñar, aprendí. Yo decía, pero yo no entiendo esto. Pero después recordaba. Pero dicen que los discípulos, muchas veces Jesús le dijo, tú no vas a entender esto, sigue para adelante. Siempre el tema de la Biblia lo describo como una sopa de pecado. Si tú estás comiendo una sopa de pecado que te encante y tú encuentras una espina, tú no dejas la sopa. Tú coges la espina, la pones a un lado y sigues comiendo. Tengo una pregunta. Sí. Es que Y así es la palabra de Dios. Tengo una pregunta, espérate. En medio de todo lo que me estás contando, tengo una pregunta. Mientras tú estabas en la iglesia católica, mientras tú estabas visitando todas estas religiones, dentro de tu corazón, dentro de ti misma, tú seguías siendo esa Mayra violenta, rebelde, dispuesta a darle 2 pescozones a quien fuera. Comencé a cambiar. Comenzaste a cambiar. Claro. ¿Y qué tú crees que te llevó a cambiar? El conocimiento que yo quería adquirir. Para tú poder aprender, tiene que ser humilde. Sí, que aunque no tuviste un encuentro con el Señor en ese tiempo, comenzaste a adquirir cualidades. Sientes que te estaba haciendo mejor persona. ¿Por qué? Porque eso es una cualidad de la religión. Claro. Claro. Acuérdate que la religión es el hombre en la búsqueda de Dios. Ya no era tan rebelde. Y la relación es Dios en la búsqueda del hombre, porque la relación viene a través del sacrificio en la cruz. Ya no era tan rebelde. Eso es parte de la religión. Claro. Que mucha gente, por ejemplo, mucha gente que están en religiones que no conocen al Señor, se consideran buenas personas. Tú entraste en eso y comenzaste a ser mejor persona. Siempre me sentía mejor. Y uno siempre se cree bien aunque esté mal. Aunque estaban mal. Sí, pero en verdad yo siento que comencé a cambiar cuando me entré de lleno en la Biblia. Okay. Cuando comencé a estudiar. Ahí vino el verdadero Comencé cambio. a practicar lo que estaba leyendo. Y no te voy a negar que todavía se me salen mis cositas de vez en cuando, porque uno no es completamente perfecto. Somos imperfectos y somos humanos. Pero ya no buscaba tanto pleito. Ya me relajaba un poquito más. Ya no era tan acelerada como antes. Pensaba un poquito más en la consecuencia. No me importaba la consecuencia, ¿sabes? Estuve presa, estuve detenida y todo bien. Pero comencé a cambiar. Cuando leía la palabra, yo tengo que hacer esto. Yo tengo que ser como Jesús. Yo tengo que caminar como Jesús. O sea, que si tú hubieras sabido, en vez de ir a todas esas religiones, te hubieras puesto a leer la Biblia desde el principio. Directamente a la Biblia. Perfecto, pero yo digo que a veces tenemos que andar jornada para poder apreciar lo que tenemos. ¿Okay? No, y así es como nosotros crecemos y maduramos en la vida. O sea, las experiencias son lo que te lleva a crecer y a madurar. Como te dije, me sentía sola, aunque tuviera muchas personas alrededor mío. ¿Ok? Era difícil estar sola. No me sentía bien. Tenía que estar con alguien, con muchas personas. Y todavía así me sentía vacía. Cuando tú te reconciliaste con el Señor, ¿te reconciliaste con el Señor en una iglesia o te reconciliaste en el Señor a través de leer la palabra, el Espíritu Santo guiándote? En una iglesia. En una iglesia. Y me bauticé. Y recuerdo como ahora dije, mamá, me voy a bautizar. Ya yo te bauticé. Ya tú estás bautizada. Yo le dije, no, mamá. Jesús fue sumergido en el agua. Y a mí tú no me sumergiste. A mí tú me chipeaste un poquito de agua. Yo me voy a sumergir como lo hizo Jesús. Entonces ahí comencé a cambiar mi vida. ¿Qué cosas ha cambiado Dios desde ese momento hasta aquí que tú me puedas contar? Mucho. Yo digo, nos pusieron una bata blanca. Y yo decía, eso es emocionante. Yo nunca he visto eso. Y yo siento que cuando yo salí, como que yo vi luz. Y me sentí totalmente diferente. Comencé a ser diferente. A ser mejor madre. Cogía muchas clases de parenting, de educación para ser madre. ¿Cómo podía ser? ¿A qué edad? A todo esto ya yo tenía 2021. Ya mis hijos tenían ya como 5 años. El más pequeño. Yo era bien violenta con mis hijas. Todavía tengo una que tiene una marca, una plancha en un brazo. Wow. Era bien salvaje. Porque no estoy hablando, le tiraba lo que tuviera en la mano. Era algo
como un instinto, algo. Después que ya tus hijos estaban criados, que tienes tu encuentro con el Señor y te bautiza, Comienzo a comienzas a cambiar. coger clases de cómo ser una mejor madre. Madre, perfecto. Así mismo. Para ser mejor madre para tus hijos ya adultos. Ya adulto. Así fue. Wow. ¿Sabes qué? Eso lo hace Dios porque quizás hay mucha gente que tiene la mentalidad de pensar, bueno, ya eso, No, ya olvídate de eso, o sea, ya ellos están criados, ya olvídate, ya No. les pido perdón en lo más que puedo hacer, pero tú no. decidiste, Cambiar totalmente con mis hijos. Mi forma de ser con ellos, de hablar, pasar tiempo juntos. Ve, ¿tú crees que tú eras una madre que suplía, pero eras distante con tus hijos? no tanto. No tanto. Yo decía que hacía la diferencia. Porque yo me crié en un hogar que no hacía los abrazos, no sentía los besos. Yo decía, yo voy a ser diferente. A mis hijos los voy a cargar, los voy a besar. Ok. Pero conmigo era lo que yo decía. Conmigo no se podía hablar. ¿Entiendes? Entonces ya después vino el cambio en mí. Donde me quise ser su amiga, pero dije, no, es mi error. No puedo nunca perder el modelo de ser una madre. Sí, la autoridad de madre. Fue cuando dije, necesito ayuda. Tengo que comenzar a estudiar, donde yo pueda prepararme, ser una buena madre, ser mejor madre, pero no puedo ser su amiga. Porque hacía cosas que me enteraba que me herían. Y decía, no, tengo que aprender a ser mejor madre. Eso fue a través de finalmente venir a los caminos del Señor. Conocer su palabra. ¿Qué otras cosas Dios cambió en tu vida? Todo. Que me puedas contar. ¿Cómo le digo? A veces antes, ¿cómo tú estás? Ay, estoy mal, me duele aquí. Sí, que eras bien negativa, así. Ay. Quejona, No. mucha queja. Ya hace rato, ¿cómo tú estás? ¡En Victoria! Y yo le decía, lo único que me tengo que quejar es el doctor, cuando yo voy al doctor, que es el que me puede ayudar, el resto no me puede ayudar. ¿Entiendes? Entonces, no tengo que dar una imagen que dé pena, no. Siempre soy la fuerte, soy la dura. ¿Verdad? Me doblo, hay momentos que me doblo. Tengo que ir al doctor, voy. Mire, doctor, le pasa esto. Tenemos que buscar solución. Pero, y con mi esposo, con Joaquín, siempre me quejo. Ay, mi amor, me duele mucho los pies, dame un masajito. Ay, mi amor, mira esto. Ve, pero yo le digo, contigo me quejo buscando solución. ¿Sabes? No que me estoy quejando, sino hoy estoy cansado, duré mucho de pie, me duele la espalda. Y déjame hacerte una pregunta. ¿Tuviste que perdonar mucho una vez tuviste tu encuentro con el Señor? ¿Te tocó perdonar A mí muchas sola, personas? a mí sola. A ti sola. Me tocó perdonar a mí sola. Explícame eso. Siempre le daba la razón al otro. No hay problema. Yo le decía, todo el mundo es intransparente para mí. A mí solamente me importa Dios y yo. ¿Verdad? Pero el perdón más difícil fue el perdonarme yo misma. Siempre sentía que mi mamá quería más a mis hermanos, todo era para ellos. Tuve que leer el mensaje del hijo pródigo muchísimas veces para poderlo entender. Que no era que yo era menos, que yo era más, sino lo más necesitado. Y me tuve que perdonar yo muchas veces. Hasta el día de hoy yo no me siento culpable de nada. Gracias a mi Dios. Me tuve que perdonar yo. Porque el peso lo llevaba yo. Porque yo no veía que nadie tenía ningún peso, ninguna pena. Era yo solamente. Tú me hablaste del principio de la relación, de la forma que viste a tu padre tratar a tu madre. ¿Te tocó perdonar a tu padre por la forma en que trató a tu madre cuando eras pequeña? Claro. Lo perdoné tanto que tengo 45 años cuidándolo. Yo lo he visto, tú lo traes. Todavía vive conmigo, pendiente de él. Siempre estoy pendiente de él. Y no se lo merece. Pero el amor de Dios tengo que mostrarlo en mí. Y eso tú se lo acreditas a tu encuentro con el Señor. Con Dios, claro. Wow, claro. Qué tremendo. Sí. Mi mamá siempre vivía enojada porque le aguantó tanto a mi papá, porque sufrió tanto. Y entonces no eran ellos que tenían que perdonar, era yo que tenía que perdonarme. Wow. Claro. Y me imagino que tus hijos pudieron ver la diferencia una vez tú tuviste tu encuentro. Claro que sí. Y lo saqué de la iglesia católica. Mis 2 primeras hijas hicieron los mandamientos que
se bautizaron. Sí, porque tú le enseñaste lo mismo que te enseñaron a ti. Perfecto. Pero ya con los dos machos, estaba yendo a la Testigo de Jehová. Ellos iban a la Testigo de Jehová. Después los saqué. Entonces ahora, cuando pueden, visitamos la cristiana. Porque mami ahora es cristiana. Ya mami tiene a Dios en su corazón. Ya mami encontró la religión. No la religión que salva. Es el conocimiento que tiene con Dios. Es la intimidad que tú tienes con Dios. Yo no diría que encontraste la religión, encontraste el camino. Encontré a Dios. Perfecto, el camino. Porque la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad, la vida. Tú lo amén, encontraste. Amén, así mismo es. Así mismo es. Entonces yo ya... A veces la niña mía ha venido aquí. Sí. Cuando ella viene de Nueva York, viene y el domingo nos reunimos aquí en la iglesia, viene siempre. Y tienes una que viene todo el tiempo contigo. Esa es la esposa de mi hijo. Ok. Uh-huh. All right. Pero la que vive en el Bronx, cuando me visita, entra también. Y le sigo diciendo, vayan a la iglesia, busquen de Dios. Cuando una pareja tiene a Dios en su corazón. Hace más, cumplí 15 años de casada. Rompí el récord en 45 años. Casada se soporta mucho. Todo se lo dejo a Dios. Le oro, le pido. El amor que tengo en Él me ha hecho soportar 15 años. Y lo mejor, le prometí a mi Dios no abusar de los hombres, como abusaba mi papá de mi mamá. Ya no le doy a los hombres. Ya se lo dejo a Dios todo. Estoy mansita. Gracias a mi Dios. Wow, Dios transforma. Amén. O sea que tú lees. Totalmente. O sea que tú lees. Sí. Tú no estabas para que te dieran, tú estabas para dar. Para dar, sí. Entonces yo no era la que me abusaban, yo era la abusiva. Wow. Y eso está mal también. Seguro, ¿no? Tú lo dices así, pero la verdad... No, es verdad. La verdad es que tú no sí. puedes ser abusadora si tú no le haces a otro que tú no quieres que hagan a ti. No, se supone que el respeto es tratar a otros como tú quieres ser tratado y no... Eso es algo que la sociedad por muchos años, y digo por muchos años porque ahora en los últimos tiempos, o sea, muchas cosas han cambiado y ahora es de parte y parte, pero por muchos años el abuso solamente se juzgaba y se apuntaba si era del hombre a la mujer. ¿Entiendes? Porque tú no ibas a ver un hombre ir a la policía. Mi esposa me dio una paliza. Uh-huh. Porque por el orgullo, sí, por ese macho, yo no voy a ir. Pero cualquier persona que le levanta la mano o que verbalmente abusa de una persona está mal. O sea, abuso es abuso. Sea del hombre a la mujer o de la mujer al hombre. Tú eras una mujer abusiva. Así es. Física y me imagino que verbal y emocionalmente también. Más física que otra cosa. ¿De verdad? Le prometí a Dios jamás levantarle la mano a un hombre. Joaquín vive agradecido. Sí, él no sabe. Gloria a Dios. Bueno, Mayra, de verdad, gracias por este ratito. Una bendición hablar contigo. Amén. Gracias, de verdad que estaba past due, pero qué bueno que finalmente nos sentamos. Sí. El tiempo de Dios es perfecto. Perfecto. Y me gusta tu testimonio porque yo te conozco por mucho tiempo y yo sé que tú amas al Señor. Siempre eres una persona que lo demuestra. Eres una persona que no solamente lo demuestras porque vienes a la iglesia, sino por la forma en que tú tratas a las personas. O sea, tú eres una persona que cada vez que yo hablo contigo te veo hablando con alguien. O sea, siempre tú estás en esa actitud de ¿cómo te puedo ayudar? Uh-huh. ¿En qué te puedo bendecir? O sea, un abrazo o lo que sea, ¿sabes? Y se ven los frutos del Espíritu en ti. Y qué bueno, ¿verdad? Escuchar tu testimonio, saber de dónde tú vienes. ¿Sabes? Saber poder entender, ¿verdad? Que hubo un tiempo donde tú estabas buscando la verdad. Y la palabra dice que al que mucho se le perdona es mucho agradecido. Uh-huh. Cuando era pequeña... Y yo lo puedo ver. Amén. Cuando era pequeña, yo con una amiga, una señora, visitaba la iglesia que soy ahora miembro de la República. Una iglesia pentecostal. Okay. Ahí aprendí a tocar pandereta. Era otro pastor para aquellos tiempos. Te hablo 50 años atrás. Y ahora, hoy en día, soy activa miembro de esa iglesia. ¿Eres el miembro activa y hay miembro activa aquí? Sí. El pastor vino acá. El pastor de Morisi. Sí. Y yo digo, esta era mi iglesia de niña. Esta fue mi iglesia donde me entregaba la espinita de que él predica lo que yo vivo. Él habla de lo que yo vivo. ¿Tú sabes? Entonces me iba escondida de mi mamá. La señora me decía, ahí andaba conmigo para que no me castigaran. Que yo iba conociendo desde niña esa inquietud. Sí, que
llegamos a esta conclusión, y es que lo que tú estabas buscando era algo que cuando pequeña tú tuviste Esa inquietud. no, tuviste, le llaman que tú tuviste Esa espinita. una probadita. O sea, que Ajá, tuviste, sí. fue algo que cuando tú pequeña probaste un poquito y tú empezaste, en tu corazón siempre tú supiste que había algo más, porque de pequeña, aunque esa no era la iglesia que a ti te llevaban, había algo más. Y ya de adulta tú comenzaste a buscar eso. En mi propio Hasta que lo deseo. encontraste. Amén. Le Gloria a damos la Dios. gloria al Señor. 25 años. Esta es tu cámara, Mayra. Y hay muchas personas que están escuchando este podcast, que están viendo este podcast, que a lo mejor se encuentran en una jornada como tú te encontraste en un momento, buscando la verdad. Quizás lo han visitado todos. Quizás hay personas que están viéndonos en este momento que están en una jornada como tú, pero quizás no con religión. Quizás con placeres. Quizás están corriendo cuanto placer hay, buscando llenar el vacío de su corazón. Y no lo han podido encontrar. Tú pasaste por una jornada parecida. Gloria al Señor, tuviste tu encuentro con el Señor. Amén. ¿Qué tú le dirías a esas personas que están buscando llenar ese vacío, que están buscando tener ese encuentro con el Señor? Quizás no saben quizás ellos ni saben que es con el Señor que están buscando tener encuentro, pero ellos saben que hay un vacío y hay que llenarlo. ¿Qué tú le dirías a esas personas, Mayra? Lea la palabra, lea la Biblia, congréguese en una iglesia. Los hermanos siempre dan fuerza, ayudan. Tenga confianza de hablar con el pastor o con cualquier hermano que le llame la confianza. Lea la palabra, estudie la palabra. Yo diría que eso fue la mejor satisfacción. Y es lo bueno, sentir esa mariposita en el estómago, que es mejor que sentirse enamorada. Y yo estoy enamorada de Jehová, yo estoy enamorada de Jesús. Y créanlo o no, ese es el camino. Busquen de Dios, lean la palabra, congréguense. Que cuando uno está triste, otra persona, el servicio de hoy, la palabra de hoy, un abrazo de una persona, una sonrisa de otro, en la iglesia te da fuerza a seguir y a buscar más de Dios. Ya lo tienen, mi gente, el testimonio de Mayra Collado. Te bendecimos, Mayra. Gracias otra vez por haber dicho que sí, por sentarte con nosotros. Ya lo tienen, mi gente, compártalo con alguien. Suscríbase, denle a la campanita de las notificaciones. Nos vemos en la próxima y para adelante y para el cielo. Amén.